Antes del primer amanecer, antes siquiera del sonido, existía un silencio tan denso que parecía tener alma. En ese silencio, algo respiraba. No tenía nombre, ni forma, ni tiempo, pero contenía dentro de sí todas las posibilidades del amor y la existencia. No era un Dios enojado ni una energía distante. Era pura conciencia, una luz sin color que deseaba ser conocida. Fue entonces cuando ocurrió el primer anhelo, ser compartido. Y en ese deseo comenzó todo. No hubo explosión, ni truenos, ni fuego, sino un suave pulso. Una respiración invisible que dijo sin palabras, sea la vida. Y la vida fue. Pero antes de la creación visible, hubo un momento secreto, uno que no aparece en ningún libro. Un instante en que esa conciencia infinita miró dentro de sí y vio dos reflejos, uno de amor absoluto y otro de libertad impensable. Ambos eran parte suya y ambos serían sus hijos. El amor sería su voz, la libertad, su riesgo. De ese equilibrio nacería el universo. Así surgió la primera chispa. No fue el sol ni una estrella, sino un pensamiento. Que lo invisible aprenda a amar lo visible. Y con esa idea, la eternidad se desgarró en tiempo. El silencio se volvió sonido. Y la nada comenzó a tener dirección. Cada átomo, cada sombra, cada tono de luz llevaba escondido un fragmento de ese pensamiento inicial. Todo era una invitación, un llamado para que la creación encontrara su camino de regreso a aquel origen. Dios, o como se le conoció después, no creó por poder, creó por ternura. Sin embargo, incluso la ternura puede ser solitaria. Por eso, en el corazón del cosmos naciente, surgió el primer suspiro humano, aún sin cuerpo ni palabra. Fue el suspiro de un alma que preguntó, ¿quién soy? Y en esa pregunta comenzó la historia jamás contada de la Biblia. La odisea del alma en busca de su propio creador. Ese primer ¿quién soy? Sigue resonando en cada vida, en cada lágrima y en cada amanecer. Porque desde el principio, lo divino no buscaba adoración, buscaba compañía. Y cuando el ser humano apareciera, traería consigo la respuesta a ese anhelo infinito. Pero antes de su llegada, algo debía despertar en los cielos. Entonces, el silencio se estremeció. Como si el universo recién nacido exhalara por primera vez. Ondas de energía comenzaron a danzar en medio de la nada. No eran estrellas aún, sino pensamientos luminosos, destellos de conciencia que vibraban con la voz de su creador. Aquella voz no se oía con los oídos, sino con el alma. Era un lenguaje sin palabras, una melodía que decía existe, y todo lo que la escuchaba simplemente existía. De esa melodía nacieron los primeros seres de luz. No eran ángeles todavía, sino partículas vivientes de propósito, conscientes de haber sido creadas, pero sin comprender el motivo de su existencia. Su brillo formaba patrones que daban ritmo al cosmos, como si el universo mismo estuviera aprendiendo a respirar. Uno de ellos, el más puro en resplandor, miró a su alrededor y comprendió que no había fin ni límite. En él se encendió una chispa distinta, la curiosidad. Quiso conocer a quien lo había hecho, quiso entender el misterio del amor que lo sostenía. Y en ese deseo, el Creador sonrió, porque el conocer y el amar eran parte del mismo viaje. Mientras tanto, la luz comenzó a tomar forma. Cada pensamiento divino condensaba una nueva dimensión. El tiempo, el espacio, el movimiento. Todo emergía como notas que se ordenaban en una sinfonía perfecta. Y entre cada acorde, el Creador dejaba un espacio. El silencio donde la libertad germinaría. Fue allí, en ese vacío intencional, donde la luz descubrió algo nunca antes sentido. La posibilidad de elegir. No era rebeldía, era simple descubrimiento. Y esa libertad sería el mayor don y el más grande desafío de toda creación. El universo ya no era solo belleza. Empezaba a tener alma. Entre la niebla de los comienzos,
el Creador depositó una semilla oculta, destinada a convertirse en el corazón de lo viviente, el alma humana. No existía aún en carne ni forma, pero su eco latía entre galaxias recién nacidas. La primera de esas luces, aquella que preguntó, ¿quién soy?, fue llamada Auriel. Su curiosidad le hizo acercarse más al fuego del origen, y allí comprendió que dentro de la luz también había sombra. No porque fuera maligna, sino porque el amor necesitaba contraste para ser elegido. Así, mientras las estrellas se encendían por primera vez, el cielo aprendía sobre dualidad, claridad y misterio, entrega y deseo, eternidad y cambio. Fue el inicio del equilibrio, y también el comienzo de una historia de amor que, con el tiempo, se volvería humana. Y mientras la creación entera celebraba su nacimiento, una pregunta resonó nuevamente en el corazón de esa luz curiosa. ¿Y si un día la creación olvidara a su creador? En ese instante, el universo tembló. El temblor que recorrió el universo no fue destrucción, sino parto. Como una ola que rompe el silencio, la energía de la pregunta de Auriel, ese ¿y si la creación olvidara a su creador?, abrió una grieta en el tejido de la eternidad. A través de ella, el infinito se fragmentó en colores, formas y sonidos que nunca antes habían existido. Así nació el mundo físico. Del polvo estelar se formaron mares de fuego y ríos de luz. Las galaxias giraban como remolinos de pensamiento, y entre ellas, un punto diminuto comenzó a brillar distinto. Un pequeño planeta azul, envuelto en promesa. Aquel sería el corazón visible de la creación. El Creador lo llamó Edén, que en la lengua del origen significaba el lugar del recuerdo. Auriel y las demás luces observaban fascinadas aquel orbe que respiraba. Vieron cómo el fuego se volvía tierra, cómo la tierra dejaba correr agua y cómo el agua abrazaba el aire. 4 elementos en danza, guiados por una sola melodía, la de la vida. Era el escenario perfecto donde la divinidad y la libertad podrían encontrarse cara a cara. El Creador, con ternura y paciencia, sopló sobre ese mundo una nueva creación. De su aliento surgieron los primeros esbozos de alma en forma tangible. Eran como susurros que tomaban forma, espíritus sin cuerpo que recorrían los vientos, aprendiendo lo que significaba sentir. Ellos serían, algún día, los portadores de la chispa divina, los humanos. Auriel miraba todo con asombro, pero también con una inquietud que no podía expresar. Él veía belleza, sí, pero también fragilidad. Comprendió que lo físico podía romperse, que la vida podía extinguirse, que cada creación llevaba en su interior el riesgo del olvido. Y en ese descubrimiento nació algo que jamás antes había existido: la compasión. El Creador lo sintió y habló, no con voz, sino con presencia. Lo que nace, aprende. Lo que ama, recuerda. No temas el olvido, Auriel, porque la memoria del amor siempre regresa a mí. Y con esas palabras, el tiempo comenzó a correr. Los días se convirtieron en estaciones, las sombras aprendieron a moverse, y la tierra germinó en colores y fragancias. Todo lo viviente respiraba un secreto. Cada flor, cada ola, cada brisa contenía un eco del origen. Entonces, el Creador pronunció un nuevo pensamiento, el más delicado y trascendente de todos: que la imagen de mi amor habite entre ellos. Y de la tierra húmeda moldeó con luz y polvo el primer cuerpo humano. No era aún hombre ni mujer, sino un ser perfecto, dormido, esperando el soplo que le diera alma. Auriel lo contempló maravillado, sin saber que, con esa nueva creación, el universo entero estaba a punto de conocer el poder y el precio de la libertad. El universo contuvo la respiración. Todo quedó inmóvil, como si incluso las estrellas comprendieran que estaban a punto de presenciar algo sagrado. En medio del jardín recién formado, entre hojas que aún brillaban con rocío de creación, el Creador se inclinó sobre la figura dormida hecha de tierra y luz. Sus manos,
invisibles pero presentes, delinearon cada rasgo con una ternura infinita. En ese instante, lo divino se detuvo frente a su propio reflejo. El cuerpo estaba completo, pero sin alma. Era belleza inmóvil, perfección inerte, silencio esperando su nombre. Entonces, el Creador acercó su aliento, un soplo que no era aire, sino esencia. Era el mismo pulso que había encendido los cielos, el mismo sonido que dio origen al tiempo. Y al rozar los labios de aquel ser, el milagro ocurrió. La tierra recordó su origen. Un destello iluminó el jardín. El polvo se transformó en piel, y los ojos, antes vacíos, se abrieron buscando sentido. Fue el primer despertar. Y al hacerlo, la creación entera sintió algo nuevo. Emoción. No fue solo vida, fue conciencia. Auriel observaba desde la altura, maravillado y conmovido. Jamás había visto algo tan frágil y tan vasto a la vez. El humano no brillaba como ellos, pero en su mirada ardía algo más profundo que la luz: la capacidad de elegir. El Creador habló sin palabras, solamente con presencia, y su mensaje resonó en todo lo viviente. Eres mi pensamiento hecho forma. Llevarás dentro de ti el eco de mi eternidad. Y aunque un día olvides de dónde vienes, el amor que respira en ti siempre sabrá regresar. El ser humano recibió aquel mensaje sin entenderlo del todo. Miró el cielo por primera vez, y aunque no conocía su nombre, supo que algo lo amaba. En su pecho nació un impulso misterioso, una mezcla de admiración, temor y gratitud. El primer latido, la primera plegaria sin palabras. Auriel sintió un estremecimiento. Entendió que el amor del Creador no sería exclusivo de los cielos, sino que ahora correría por la piel de aquel nuevo ser. Lo supo, y en ese saber nació en él otro sentimiento inédito: la nostalgia del favor perdido. El Creador, en su sabiduría, lo percibió, pero no lo detuvo. La libertad que había bendecido a la creación debía ser completa, incluso si dolía. Sabía que el amor verdadero debía ser elegido, no impuesto. El humano se puso de pie y al caminar, el suelo floreció bajo sus pies. Todo cuanto tocaba respondía, como si la tierra misma lo reconociera. Los ríos lo seguían, las aves lo observaban, y el viento susurraba su nombre: Adamah. Y así, el misterio del universo entero tomó forma humana. Pero lo que ninguno de los cielos sabía aún era que, dentro del corazón del hombre, también había sido sembrada una chispa de eternidad que un día desafiaría incluso al mismo cielo. El amanecer tenía un brillo distinto aquel día. La creación parecía contener el aliento mientras Adamah recorría el jardín. Todo lo rodeaba con una armonía que no conocía fin, pero dentro de él comenzó a nacer una sensación nueva: la soledad. No era tristeza aún, sino una falta extraña, un vacío que ni la belleza del mundo ni la presencia de su Creador podían llenar. Era el primer susurro del amor buscando su reflejo. El Creador lo observó en silencio. Sabía que aquella ausencia no era un error, sino una llamada, porque donde hay amor, debe existir otro ser que lo reciba. Así que, mientras Adamah reposaba bajo un árbol que latía con vida, el Creador descendió sobre él con suavidad y lo rodeó con un sueño profundo. Fue el primer sueño humano. En ese sueño, Adamah sintió que su pecho se abría y que una parte de sí comenzaba a desprenderse con paz, como si su alma se multiplicara en dos melodías distintas, pero complementarias. Era un desprendimiento sin dolor, un acto de entrega absoluto. De aquella energía brillante y delicada surgió algo nunca antes visto: la segunda alma. El Creador la modeló con la misma ternura con que había dado forma al primero, pero le añadió el latido del misterio, la sensibilidad del agua y la fortaleza de la raíz. Cuando sus ojos se abrieron, el aire cambió de tono. No fue solo luz, fue belleza consciente. El universo entero pareció inclinarse ante ella. Adamah despertó, y cuando sus miradas se cruzaron,
Ninguno supo qué decir. No entendían aún el concepto de otro, pero se reconocieron. Era como mirarse en un espejo que devolvía no la imagen, sino el alma misma. Y por primera vez, el amor tuvo rostro. Auriel, desde lo alto, sintió la vibración que emanaba de ellos. Nunca había percibido una luz tan cálida, tan humana, tan parecida al fuego que ardía en el corazón del Creador. Aquello lo conmovió, pero también lo perturbó. ¿Cómo podía una criatura de tierra irradiar una luz que ni los cielos conocían? Una chispa de inquietud, como sombra sobre cristal, comenzó a formarse en él. Mientras tanto, el Creador los contemplaba con gozo. En su unión veía reflejada la esencia de todo lo creado, dos partes distintas del mismo amor, respirando al unísono. No necesitaban palabras para comunicarse, bastaba una mirada. En ese instante, el amor fue puro, sin temor, sin historia. Y el universo descendió en silencio para escuchar el primer suspiro compartido de la humanidad. Un suspiro que aún hoy atraviesa los siglos, recordando que el amor verdadero no nació del deseo ni del poder, sino de la soledad divina que decidió multiplicarse en compañía. Pero incluso ahí, en medio de tanta perfección, algo comenzaba a formarse en el horizonte del alma celestial, la duda que, con el tiempo, pondría a prueba el corazón mismo de la creación. Durante un tiempo que no podía medirse, la armonía reinó en el jardín. Adamaj y su compañera, a quien el Creador llamó Elia, la que recuerda la luz, vivían en una paz tan profunda que toda criatura participaba de ella. Los árboles ofrecían sus frutos sin esfuerzo, los ríos cantaban al ritmo de su paso, y el cielo cambiaba de color como si se enamorara de la tierra cada amanecer. El amor entre ellos era inocente, sin miedo, sin máscaras. No necesitaban palabras para comprenderse. Sus almas se hablaban en silencio, tejidas por la misma melodía. Elia descubría en la creación lo invisible, escuchaba la voz de las raíces, el pulso del viento, los secretos del agua. Adamaj, en cambio, sentía la fuerza de la tierra y la responsabilidad de protegerla. Juntos eran equilibrio, pero mientras ellos florecían, en los cielos algo comenzaba a quebrarse. Auriel ya no encontraba descanso. Cada vez que observaba a los humanos, algo dentro de él se agitaba. Había amado al Creador más que a nada, pero ahora no entendía por qué ese amor se repartía con criaturas imperfectas. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros?, preguntaba en su interior, y el silencio le pesaba más que cualquier respuesta. Una noche, mientras el firmamento acariciaba con su reflejo los ríos del Edén, Auriel se acercó al límite de la luz. Miró hacia abajo y, por primera vez, sintió la distancia entre el cielo y la tierra. En esa distancia nació un pensamiento nuevo y peligroso. Si pudiera comprender el secreto que el Creador les dio, quizá también podría sentir lo mismo que ellos sienten. El deseo de comprender se volvió llama, y la llama, anhelo. Así comenzó su caída, sutil y silenciosa. Aún no era rebelión, pero su luz empezó a oscurecerse con dudas. El amor que antes lo elevaba comenzó a transformarse en orgullo disfrazado de búsqueda. Mientras tanto, Elia levantó su mirada al cielo y sintió una sombra cruzar la claridad. No la entendió, pero su corazón se estremeció. El Creador, observando todo, guardó silencio. Sabía que la libertad debía seguir su curso, porque incluso la sombra tenía un propósito en el camino del alma. Esa misma noche, Adamá y Elia se durmieron bajo el árbol del centro del jardín, aquel cuya savia reflejaba la sabiduría de la existencia. En sueños, ambos escucharon una voz suave, más antigua que la creación misma. El amor es conocimiento, pero el conocimiento, cuando se busca sin amor, se vuelve olvido. Despertaron confundidos, con el corazón lleno de una inquietud desconocida. No sabían que esa sería la primera herida del Edén.
la semilla del conflicto que cambiaría para siempre la relación entre el Creador y su creación. Y arriba, en los cielos que ya no brillaban igual, Auriel abrió sus alas hacia la sombra, decidido a descubrir qué era aquello que hacía a los humanos tan cercanos al fuego del origen. La aurora llegó más lenta aquel día. Los colores parecían difusos, como si el cielo dudara antes de abrir los ojos. En el jardín, Adamá dormía junto a Elia, pero ella despertó antes. Había sentido una presencia distinta, una brisa que no pertenecía al Edén. No era hostil, pero llevaba consigo un misterio profundo, como un eco de algo que la llamaba desde fuera de la armonía conocida. Elia se levantó y caminó entre los árboles. Las hojas se mecían suavemente, y todo parecía observarla. Entonces lo vio, una figura hecha de luz y sombra, hermosa y sobrecogedora. Sus ojos tenían el brillo del amanecer, pero en su mirada habitaba una nostalgia desconocida. Era Auriel. Él se inclinó con respeto, y su voz fue dulce, tan suave que parecía salir del viento. «No temas, hija de la tierra. He venido a comprender la esencia que el Creador ha colocado en ti. Tu luz es distinta a la nuestra, es viva, cambiante, libre, y por eso deseo conocerla». Elia no respondió. En su pecho sintió una mezcla de asombro y compasión. Aquel ser irradiaba tristeza, una pena que no pertenecía al jardín. «¿Por qué buscas comprender lo que ya eres?», preguntó ella con inocencia. «Si fuiste creado por Él, ¿no habita ya su amor en ti?». Auriel bajó la mirada. Cada palabra de aquella mujer resonaba como verdad, pero también como herida, porque aquello que amo se ha alejado de mí, susurró. Antes, todo era claridad. Yo era parte del canto que formó los cielos. Pero un día, el Creador cayó, y ese silencio sembró en mí un vacío. No supe si era prueba, o si simplemente ya no escuchaba. Elia lo contempló, y sus ojos se llenaron de ternura. Por un instante, comprendió algo que ni siquiera Adama había sentido, que el dolor del cielo era tan real como el de la tierra. «El silencio del amor no significa ausencia», le dijo. «A veces, el amor calla para enseñarnos a responderle». Sus palabras cruzaron el aire como un rayo de luz pura, y por un breve instante, Auriel sintió paz. La misma luz del origen pareció rozarlo nuevamente. Pero esa calma pronto se quebró. En lo profundo de su ser, la sombra volvió a susurrar. «Si este amor vive en ti, ¿por qué no también en mí?». La duda regresó más fuerte. Auriel levantó su mirada y algo en su esplendor cambió. Su brillo se volvió dorado y pesado, como fuego contenido. Si el hombre y la mujer llevan dentro el poder de amar como el Creador, ¿acaso no podría yo también alcanzar ese fuego?, preguntó, con una mezcla de reverencia y ambición. Elia retrocedió un paso, no por miedo, sino por intuición. Había en esa voz un eco antiguo, el de lo luminoso que empezaba a retorcerse. «El fuego que buscas no se toma, Auriel, se recibe», susurró. Pero él ya no escuchaba. En su interior, la pregunta se había transformado en hambre, y mientras el amanecer se fundía con el día, su figura comenzó a desvanecerse entre luces, dejando tras de sí un leve aroma de lamento. El Edén siguió en calma, pero en sus raíces algo había cambiado. Las flores se inclinaron hacia el suelo, y el aire trajo un silencio distinto. Un silencio que presagiaba el despertar de la caída. El tiempo, si es que existía entonces, parecía suspenderse después de aquel encuentro. Elia regresó junto a Adama, pero en su mirada quedó una sombra leve, como si algo del brillo del amanecer se hubiera quedado en otro lugar. No habló de Auriel, no por miedo, sino porque no sabía cómo explicar lo que había sentido. Una mezcla de compasión, tristeza y una chispa de duda. El Creador la miró desde lo invisible, y su presencia se derramó como calma sobre el jardín. Había permitido aquel encuentro para que el alma humana conociera la frontera entre la pureza y la tentación, no como castigo, sino como descubrimiento. Porque el amor verdadero
solo se revela cuando se enfrenta a la elección. Durante días, Adamá y Elia siguieron cuidando el Edén. Aprendieron a sembrar, a escuchar el latido de la tierra, a reconocer los ciclos de cada criatura. En ese aprendizaje, el mundo se les revelaba como un lenguaje lleno de símbolos. Todo tenía propósito. La lluvia traía perdón, el sol representaba constancia, las estrellas contaban promesas. Vivir era aprender a leer la voz del Creador en lo visible. Pero el silencio del amor, aquel del que Elia había hablado a Auriel, empezó a hacerse más profundo. Las noches parecían más largas, y el cielo ya no respondía con la misma inmediatez. Era como si Dios quisiera ver qué harían sus hijos cuando el eco del paraíso ya no bastara. En los cielos, Auriel observaba. Su luz seguía brillando, pero su resplandor era más frío. Había buscado respuestas en el fuego del amor, y ahora buscaba poder en el fuego del conocimiento. Desde aquella altura, miró el árbol del centro, aquel que había sido llamado el de la sabiduría del bien y del mal. No estaba prohibido por crueldad, sino por amor, porque el amor aún inocente no podía sostener su peso. Auriel se acercó a los límites donde el cielo besaba la tierra. Allí, su voz se dividió, como si dos pensamientos lucharan dentro de él. Uno que recordaba la luz y otro que deseaba dominarla. No quiero destruir, se dijo. Solo quiero entender. Así comenzó la distorsión. La verdad convertida en justificación. El deseo transformado en propósito. Y lo que nació como búsqueda de comprensión empezó a tomar forma. La astucia. Elia, mientras tanto, soñó con una serpiente de fuego que hablaba sin boca ni sonido. En su sueño le decía: lo que el Creador guarda te pertenece. Conocer no es faltar al amor, es completarlo. Despertó agitada, pero cuando buscó a Adamá, él dormía en calma. Las flores parecían más rojas, el aire más denso, y el árbol del centro resplandecía con un brillo distinto. Era como si el jardín respirara un secreto. Elia se acercó, sin saber si por curiosidad o por llamado. En su corazón aún resonaba la voz del cielo, y también, muy lejos, un susurro que recordaba el tono de Auriel. El Edén entero contuvo la respiración. La historia de la libertad estaba a punto de comenzar. El amanecer siguiente tuvo un brillo opaco, como si el cielo dudara antes de volver a ser claro. El Edén respiraba quietud, pero debajo de su belleza algo había cambiado. El aire parecía contener una espera invisible. Elia caminaba sola, siguiendo el curso de un río que acababa en el corazón del jardín, donde el gran árbol se alzaba como una llama silenciosa entre sombras y luz. Sus hojas tenían un color que no existía en ningún otro lugar. Una mezcla de oro y plata que parecía moverse al ritmo de los pensamientos. Cada fruto brillaba con un resplandor sereno, como si guardara dentro la respuesta a una pregunta jamás formulada. Y allí, entre las raíces, algo o alguien la esperaba. Auriel había descendido. Ya no era pura luz ni ángel pleno. Su forma había cambiado. Era hermosa y terrible a la vez. Un resplandor contenido en una silueta que se confundía con la serpiente que se deslizaba entre las raíces. Su voz no tenía sonido, pero vibraba en la mente de Elia con una dulzura que acariciaba el alma. Elia, susurró la voz, ¿por qué negar lo que ya está dentro de ti? ¿Crees que el Creador te prohibiría algo que Él mismo ha puesto ante tus ojos? Ella retrocedió un paso. La voz no parecía enemiga, sino familiar, como un pensamiento propio. Solo Él sabe cuándo debemos conocer, respondió. Nos enseñó que el amor debe guiar al conocimiento, no al revés. Auriel sonrió con melancolía. ¿Y si el amor mismo te llama a conocer?, preguntó. ¿Y si tu Creador desea que elijas por voluntad, no por obediencia? El amor no teme la verdad, Elia. Teme ser ciego. Esas palabras la atravesaron. El eco de su sueño volvió a ella, las palabras de una serpiente de fuego repitiéndose en su interior. La tentación no era curiosidad ni deseo,
Era confusión disfrazada de amor. Sus ojos buscaron el fruto dorado, y por un instante vio su reflejo en él. No era el suyo, era el de algo más grande, como si toda la creación la mirara desde dentro. Auriel se acercó, y su voz se volvió un suspiro apenas audible. El Creador no te teme, Elia. Teme que descubras que tú también puedes crear. Ese pensamiento encendió una llama en ella. Recordó las veces que el silencio del cielo la había hecho dudar. Las noches en que sus preguntas no hallaban respuesta. Y por primera vez, el deseo de comprender superó el deseo de obedecer. No para desafiar, sino para sentir más cerca aquello que amaba. Elia extendió su mano, tocó el fruto. Era cálido, vivo, como si palpitara, y en ese instante sintió dos presencias cruzarse dentro de ella, una de amor puro y otra de fuego incierto. El árbol pareció estremecerse. El viento cambió de dirección. Entonces, en los cielos, el Creador cerró los ojos. El amor que había dado libertad veía cumplirse su destino. El conocimiento nacía, pero el recuerdo comenzaba a alejarse. Ella suspiró, con lágrimas en los ojos, sin saber si había ganado la verdad o perdido la inocencia. Y mientras el primer fruto caía desde su mano al suelo, el universo entero pareció inclinarse hacia la tierra. Elia permaneció inmóvil, con el fruto aún en la palma. Una corriente invisible recorrió sus manos y subió hasta su corazón. Sintió que el jardín se expandía dentro de ella, que cada hoja, cada gota de agua, cada latido del aire le hablaban a la vez. Era como si por primera vez viera el mundo sin velos, y a la vez, sin refugio. El conocimiento no llegó como triunfo, sino como una mirada demasiado profunda. Vio la luz y la sombra de toda cosa, la ternura de la vida y su fragilidad inseparable, la promesa del amor y su inevitable pérdida. Comprendió que aprender es siempre aceptar un dolor nuevo. Elia buscó a Adama. Lo encontró junto al río, tejiendo hojas y risas en la inocencia del mediodía. Cuando la vio acercarse, algo en él cambió. La luz que la envolvía ya no era la misma. Brillaba más, pero quemaba un poco al mirarla. «Elia», dijo él, «¿qué te ha sucedido?» Ella dudó. En su interior aún resonaba la voz de Auriel, seductora y triste. Pero lo que habló no fue engaño, sino una mezcla de amor y deseo de compartir aquello que ahora no podía callar. He probado lo que Dios guarda, y ahora veo todo lo que somos. Ya no soy sombra, Adama, somos fuego, somos elección. Él se acercó, confundido y conmovido a la vez. En su mirada permanecía una duda que se parecía mucho al amor. Si ella había entrado en un misterio, él no quería dejarla sola ahí. «Si tú has visto lo que somos, déjame verlo contigo», susurró. Elia extendió el fruto. Por un instante, el aire alrededor de ambos se detuvo, y el río pareció reflejar dos lunas en vez de una. Adama lo tomó y al probarlo, el jardín entero pareció exhalar su último aliento de inocencia. El cielo cambió de color. Las flores se marchitaron apenas un suspiro, como si la belleza hubiese sentido miedo. Las aves guardaron silencio, y el viento, que siempre había sido canción, se llenó de un sonido nuevo, el peso de la conciencia. Adama y Elia se miraron, aún de pie, aún los mismos. Pero algo era distinto. Por primera vez, se vieron con ojos verdaderamente humanos. Sintieron vergüenza, no de su desnudez, sino de su vulnerabilidad. Descubrieron que podían perderse uno del otro, que el amor podía doler. En ese instante, el Creador descendió sobre el jardín, no como trueno ni fuego, sino como un suspiro doliente que llenó el aire. Su voz no fue ira, fue tristeza inconmensurable. Les di la libertad para elegirme por amor, y eligieron el amor sin mí. Pero aún así, en su caída, yo seguiré dentro de ellos. Auriel contempló desde la distancia, atrapado entre culpa y fascinación.
No había querido destruir, pero su deseo se había convertido en grieta. Y cuando vio a los humanos temblar ante la conciencia recién nacida, entendió el precio de haber tocado el fuego de lo sagrado. El Edén se quedó en silencio. Pero dentro de esa aparente pérdida, algo nuevo germinaba. El alma humana, ahora separada del Creador, aprendería a buscarlo no desde la perfección, sino desde el deseo ardiente de regresar. El paraíso no fue destruido, solo se ocultó, esperando el día en que un corazón recordara el camino de vuelta. El jardín parecía llorar. Las hojas se mecían con un susurro triste. Los ríos habían perdido su canto y el aire cargaba el eco de algo que terminaba. Adamá y Elia se escondieron entre los árboles, intentando cubrirse no solo del frío nuevo, sino de la mirada de aquel que siempre los amó. Por primera vez sintieron miedo, no del castigo, sino del silencio de su presencia. El Creador caminó por el Edén. Cada paso hacía vibrar la vida, pero ahora era distinto. La inocencia había cedido su lugar a la conciencia. Su voz, cuando habló, no fue trueno, sino una brisa que dolía. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó, aun sabiendo la respuesta. Elia se adelantó, con lágrimas como perlas cayendo por su rostro. Aquí, Señor. Nos escondimos porque supimos lo que somos. Adamá bajó la cabeza, avergonzado. Fuimos cegados por el deseo de comprender. Queríamos amarte más, pero nos perdimos en intentar ser como tú. El Creador los miró, no con furia, sino con compasión infinita. Tocó el suelo, y del polvo nació un viento que los envolvió con nuevas vestiduras hechas de luz tenue y hojas vivas. No los castigo por aprender, dijo. Pero saber tiene su precio. Quien ve la sombra ya no puede habitar la pureza. El Edén no puede retenerlos, no porque los rechace, sino porque el paraíso no pertenece a quien ya conoció el dolor. Elia rompió a llorar. ¿Nos alejarás de ti? Nunca, respondió él. Solo aprenderán a buscarme en el mundo donde el amor necesitará fe para existir, donde el silencio será mi forma de hablar. El cielo oscureció apenas. Los portales del Edén comenzaron a cerrarse, no por castigo, sino por respeto al libre albedrío. Del resplandor divino surgieron dos guardianes alados, con espadas de fuego que custodiaban la entrada al jardín. No eran soldados, sino testigos del amor que seguiría esperándolos desde dentro. Entonces, algo se movió en lo alto. Auriel apareció, envuelto en una luz que ya no era pura, sino dorada y melancólica. El Creador lo miró sin sorpresa. «Sabía que llegarías», dijo suavemente. Auriel bajó sus alas. Su rostro era un reflejo de la negación y la culpa. «No quise destruir, solo quise entender por qué tu amor era mayor hacia ellos». «No hay mayor ni menor en el amor», respondió Dios. «Pero ellos fueron creados para elegirlo. Tú fuiste creado para custodiarlo y olvidaste la diferencia». En ese instante, el cielo tembló. No por castigo, sino por justicia. Auriel fue envuelto por la gravedad del propio fuego que había despertado. Su luz se transformó en sombra que caía como estrella por los confines del firmamento. Su nombre fue cambiado. Ya no sería el portador del amanecer, sino el eco del amor que se apartó de la fuente. Adamá y Elia lo vieron caer, sin entender. Luego miraron atrás. El jardín aún brillaba, esperándolos, pero sus pies ya estaban sobre tierra nueva, más áspera, más real. Comenzaba la historia del mundo humano, la del recuerdo y la búsqueda del amor perdido. El primer atardecer fuera del paraíso los envolvió con una calma amarga. Elia tomó la mano de Adamá, y juntos prometieron no olvidar el sonido del río, ni la voz que los llamó hijos por última vez dentro del Edén. El cielo no respondió, pero el viento, leve, le susurró una promesa, aún en su distancia: «Yo estaré entre ustedes». El viento que soplaba fuera del Edén era distinto. Ya no traía perfume de eternidad,
sino aroma a tierra viva, a esperanza y cansancio. Adamá y Elia caminaron durante días sin dirección, guiados solo por la intuición de sobrevivir. Cada paso sobre el polvo marcaba el principio de una historia completamente nueva, la del ser humano aprendiendo a seguir al Creador sin verlo. El suelo herido que pisaban comenzó a volverse fértil bajo sus manos. Elia descubrió que de su dolor podía brotar alimento, y Adamá que de su esfuerzo nacía calor. Aprendieron la necesidad y con ella, el agradecimiento. Lo que antes era don, ahora era conquista. Lo que antes era plenitud, ahora sería búsqueda. Ambos oraban en silencio cada noche, y aunque el cielo no respondía con fuego ni voz, sentían un consuelo invisible, como si una mano blanda acariciara sus pensamientos. Empezaron a entender que Dios no los había abandonado, simplemente se había escondido dentro de su propio corazón. El cuerpo conoció el cansancio, y la vida se volvió frágil, pero también más real. Por primera vez, la muerte comenzó a existir en el horizonte del alma. No como castigo, sino como frontera, una puerta que recordaría al ser humano que todo amanecer tiene un precio. Elia, en su vientre, sintió el movimiento de una nueva vida. Fue el primer milagro nacido fuera del Edén, el amor volviendo a crear, aún roto, aún llorando. Mientras acunaba su vientre, comprendió algo misterioso, que lo que había sido separado, algún día se reuniría, que cada nacimiento era un pedazo del paraíso intentando regresar. Una noche, Adamá encontró en la orilla de un río unas piedras que brillaban bajo la luna. Sin saber por qué, las apiló una sobre otra formando un pequeño altar. Allí, elevó una plegaria. No pidió perdón, ni pan, ni regreso, solo dijo: «Gracias por no dejarnos morir, aun cuando creímos perderte». El río respondió con un murmullo tenue, y en la superficie del agua vio reflejada una estrella fugaz. No supo que era Uriel cruzando el vacío, convertido en exilio, arrastrando su luz caída. En su caída, Uriel contemplaba con terror y fascinación a aquellos dos seres frágiles que seguían amando. No entendía cómo podían seguir buscando a quien los había dejado llorar. Fue entonces cuando comprendió su propia pérdida. No era Dios quien lo había desterrado, sino su propia incapacidad de amar sin poseer. El cielo se oscureció para él. Ya no vio luz, pero escuchó un susurro en medio del abismo. Lo que destruyes por orgullo, será redimido por humildad. Y aunque no lo entendió, por primera vez sintió algo parecido al arrepentimiento. Una grieta que quizá un día podría convertirse en camino. En la tierra, Elia dio a luz. Su llanto se mezcló con el de su hijo, y el tiempo se detuvo por un instante. El primer ser nacido del dolor también trajo consigo la promesa del amor eterno, que aquello que se rompe puede volver a florecer. La noche terminó, y con ella comenzó la historia de toda la humanidad. El amanecer de aquel día trajo un brillo diferente. Entre el olor a tierra y rocío se escuchó el llanto del primer hijo del mundo, Cael, nombre que en la antigua lengua del Edén significaba eco del aliento divino. Adamá lo tomó entre sus brazos con una mezcla de asombro y temblor. Por primera vez, comprendió que el amor que habían perdido no se había extinguido. Simplemente había cambiado de forma. Ella lo miraba, agotada pero serena. Había sufrido, había gemido, y comprendía con claridad lo que antes nunca había conocido, que traer vida también era conocer la muerte de uno mismo. En sus ojos brillaba el reflejo de un nuevo tipo de fe, una que no pedía señales, solo fuerza para seguir amando en la incertidumbre. El pequeño Cael creció junto al río, donde el Edén alguna vez había tocado la tierra. Cada paso suyo era un recordatorio de que la promesa seguía viva, la de un día volver a caminar sin miedo bajo la mirada de su Creador. Adamá y Elia le hablaban de la voz que los formó, de los días en que la tierra cantaba y el cielo respondía, pero no como nostalgia, sino como enseñanza.
El paraíso no estaba perdido, aguardaba dentro del corazón que aún se atreviera a buscarlo. Y aunque la vida en aquel nuevo mundo era dura cada amanecer, traía un motivo para continuar. Un fruto que florecía entre piedras, una lluvia que llegaba cuando todo parecía estéril, o el primer gesto de ternura entre ellos después de la fatiga. Todo era señal de que lo divino aún respiraba en lo humano. Pero la sombra también se movía. Desde lejos, en los pliegues del cielo caído, Auriel los observaba. Había perdido su brillo, pero no su conciencia. Veía a Elia abrazar al niño y a Adamá trabajar la tierra, y sentía una punzada que no conocía, envidia acompañada de añoranza. Ellos fueron expulsados, y sin embargo, aman. Yo sigo aquí, y solo caigo, pensaba. Con el tiempo su caída se volvió reino, donde no había luz. El eco de su fuego encontró refugio. Allí, en la profundidad entre mundos, las sombras se alinearon a su alrededor, atraídas por la tristeza de lo que alguna vez fue esplendor. Auriel comenzó a hablarles, no con palabras, sino con el lenguaje del resentimiento. Así nació el primer eco del olvido, un lugar donde la distancia se alimentaba del deseo de ser recordado por la luz. Sin embargo, el Creador no borró su existencia. Sabía que incluso la oscuridad tendría un propósito, porque donde el hombre conocería el temor, allí también aprendería a invocar la esperanza. En la tierra, Cael jugaba entre los árboles que nacían del esfuerzo y las lágrimas de sus padres, y una mañana, mientras corría tras una hoja que danzaba con el viento, escuchó una voz muy suave, casi un pensamiento. Recuerda de dónde vienes, porque algún día tú enseñarás el camino de regreso. Cael levantó la vista y vio una estrella apagándose lentamente en el horizonte. No supo que, en ese instante, la historia de todos los hombres acababa de comenzar. Un ciclo de búsqueda, caída y redención que repetiría, una y otra vez, la pregunta más antigua del universo. ¿Dónde está mi Creador? Cael creció con la curiosidad de quien todavía podía sentir el eco del alma recién nacida del mundo. Sus ojos guardaban la misma pureza que alguna vez tuvo el Edén, pero también la misma sed de entender lo invisible. Desde pequeño preguntaba por qué el sol se ocultaba, por qué las flores morían y volvían a nacer, o por qué el cielo guardaba silencio después del trueno. Elia lo observaba en silencio, y en su rostro se repetía el reflejo del asombro y del miedo. Sabía que su hijo llevaba dentro una chispa distinta, una que podía guiar o consumir. Adamá, más prudente, enseñó a Cael la paciencia de la tierra. Le dijo que en cada semilla dormía una promesa, y que todo lo que crece lo hace por obediencia al tiempo. Pero el niño no se conformaba. Una noche, mientras todos dormían, salió a observar las estrellas, y entre su brillo inconstante vio algo que se movía distinto, una luz que no ascendía, sino que caía. Aquel resplandor descendió como un hilo de fuego hasta el horizonte. Cael sintió que el viento cambiaba, y una voz profunda murmura dentro de él. ¿Sabes quién eres, pequeño hijo de la tierra? El niño no respondió. No tenía miedo, solo una extraña sensación de reconocimiento. «No», dijo con voz baja, «pero siento que ya estuve antes allá arriba, y que olvidé algo importante». La voz, cargada de melancolía, continuó. «Entonces somos iguales tú y yo. Ambos buscamos la memoria perdida de la luz». Cael levantó su vista. No vio rostro, solo un destello tenue que ondulaba en el aire como fuego contenido. «¿Eres el Creador?», preguntó. La risa que siguió fue hermosa y triste. «No, niño. Yo fui su música antes del silencio. Fui aurora antes de conocer la noche». Cael sintió compasión antes que temor. La presencia le inspiraba ternura, no oscuridad. Pero la voz siguió con tono suave, envolvente. «Él se alejó de ti, como lo hizo de mí. Te enseña a amarlo, pero esconde su rostro. ¿Por qué buscar un amor que se esconde?
cuando podrías encender tu propia luz. El niño guardó silencio. Aquella semilla de duda quedó flotando, apenas perceptible. Y cuando el resplandor desapareció, el viento quedó quieto. Desde esa noche, Kyle comenzó a soñar con un fuego que bajaba del cielo. Un fuego que no destruía, sino que hablaba. Elia, al escucharlo describir aquellos sueños, comprendió que el mismo espíritu que había tentado al Edén ahora buscaba alcanzar el alma de su hijo. Sin embargo, el Creador no permanecía ajeno. En una madrugada sin luna, cuando Kyle dormía inquieto, un rayo de luz pura atravesó su sueño. No tenía voz ni forma, pero dijo sin decir: «No temas a la oscuridad. Incluso las sombras existen para revelar la dirección de la luz». Kyle despertó en silencio, con lágrimas, sin tristeza. Había comprendido algo profundo, que el amor del Creador no siempre protege, a veces enseña. En el horizonte, Auriel observó desde su reino de ceniza. Por un instante, sintió que la oscuridad podía estremecerse por el brillo de un niño. Y aunque no lo admitió, dentro de él despertó algo que no había sentido en siglos: esperanza. El tiempo pasó como el viento sobre una llama, suave, pero constante. Kyle creció, y en su mirada empezó a reflejarse la tensión entre dos mundos: la devoción que su madre le enseñó y la inquietud del fuego que había sentido desde niño. Era fuerte y sabio para su edad, pero dentro de él ardía una pregunta que nunca se apagaba: ¿por qué el amor de Dios se esconde tras el silencio? Él ya lo veía luchar con ese vacío. A veces lo encontraba mirando el horizonte hasta el amanecer, con los ojos encendidos de una esperanza que dolía. Otras noches lo oía hablar en sueños, como si discutiera con una voz que no era humana. Ella comprendía que su hijo tenía un destino que trascendía la tierra, pero ese entendimiento no le quitaba el miedo. Sabía que la luz más pura era también la que más fácilmente podía quebrarse. Una noche sin estrellas, Kyle fue despertado por un resplandor rojizo. El aire estaba quieto, pero su corazón palpitaba con fuerza. Frente a él, la figura que había visto de niño se reveló, más clara que nunca. No era humana ni celestial, era belleza y desolación a la vez. «Has crecido, hijo de la tierra», dijo la voz con solemnidad. «¿Aún lo esperas? ¿Aún buscas un rostro que nunca responde?» Kyle no tuvo miedo. Sentía que aquel ser no mentía, pero que su verdad estaba incompleta. «No lo busco para pedirle cosas», respondió Kyle. «Lo busco porque Él me hizo con una parte que siempre lo llama». Auriel lo miró con ternura y pena. «También me hizo a mí así», susurró. «Pero cuando lo busqué me alejé, porque descubrí que el amor que no se ve puede parecer desamor». Kyle bajó la mirada. Entendía esas palabras más de lo que quería admitir. «¿Y qué encontraste cuando te alejaste?», preguntó. «Un espejo», respondió Auriel. «En el fondo del abismo vi mi propio reflejo y comprendí que el fuego que Él nos dio puede iluminar o consumir». El silencio cayó entre ambos. El viento empezó a rodearlos, cargado de una energía que parecía venir de dos direcciones opuestas. Entonces Auriel extendió su mano, brillante como una llama de cobre. «Acércate, Kyle. Si tomas mi fuego, nunca volverás a sentir el silencio del cielo. Serás uno conmigo, creador y libre». Kyle sintió un temblor recorrer su cuerpo. Todo lo humano en él clamaba por respuestas, por libertad. Pero detrás de esa voz ardiente escuchó otra, tan suave que apenas era un pensamiento. El amor verdadero no libera del dolor, lo redime. El joven lo entendió. No sabía si era el creador o solo su propia alma, pero la verdad era clara. «No quiero fuego sin amor», dijo finalmente. «Si debo caminar en silencio, que sea porque el amor me guía, no porque lo abandono». Auriel lo observó en silencio. Por un momento su resplandor titubeó, como si algo dentro de él recordara la luz que había perdido. «Eres más fuerte que yo», murmuró con voz quebrada. «Que tu fe no se apague, porque si lo hace,
El mundo entero conocerá mi noche. Y se desvaneció. Solo quedó el olor a hierro y a lluvia. Cael cayó de rodillas, temblando entre lágrimas y fuego interior. Había enfrentado al primer ángel caído, y dentro de él algo despertó, la promesa de que la lucha entre la luz y la sombra aún no había terminado, y que su vida sería el comienzo de un nuevo pacto. El amanecer siguiente trajo un silencio extraño, como si el mundo esperara la decisión de Cael. Elia lo encontró al borde del río, con el rostro manchado de lágrimas y ceniza, las manos aún temblorosas por la fuerza del fuego que había sentido. Ella no preguntó nada, solo se acercó, lo cubrió con un manto y lo abrazó con la calma de quien conoce el dolor sin palabras. Cael tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz era distinta. «Madre, he visto al que cayó», susurró. No era oscuridad total, sino luz herida. Quiso darme su fuego, pero su fuego no tenía amor. Ella lo miró largo rato en silencio. Luego respiró profundo y dijo con ternura: «Quien busca poder sin amor termina prisionero de sí mismo. Hijo, no fuiste elegido para temer a la sombra, sino para recordarle quién fue antes de caer». Esas palabras sembraron en Cael algo que no entendió al instante: la sensación de que su vida no sería huida, sino misión. Que la humanidad, a través de cada generación, cargaría la tarea de reconciliar lo que el orgullo había dividido, la luz que cayó y la que permanecía fiel. Con el paso de los años, Cael se convirtió en un hombre de mirada serena y corazón ardiente. Enseñaba a los suyos que la voz de Dios ya no se oía con los oídos, sino con la conciencia que ama sin esperar recompensa. A su alrededor nacieron aldeas, y donde él caminaba, la gente erigía altares de piedra, no para adorar, sino para recordar. Esos fueron los primeros templos del alma humana. Cada noche, antes de dormir, Cael se arrodillaba mirando al cielo. No pedía victorias ni certezas, solo decía: «Padre, si el silencio es tu lenguaje, enséñame a comprenderlo». Y el Creador, en lo alto, contemplaba con un amor que ya no dolía. Sabía que en aquel hombre comenzaba la cicatriz, que un día serían todas las almas, imperfectas, pero tendidas hacia la luz. Mientras tanto, en los confines entre la luz y la sombra, Auriel observaba aquel renacer con un furor que se confundía con admiración. Su reino estaba lleno de ecos vacíos y súplicas de los que se habían apartado del cielo. Él, en cambio, permanecía solo, sostenido por un pensamiento que no lo dejaba en paz. Si el Creador puede amar aún a los que lo desobedecieron, ¿podría también amarme a mí? Esa pregunta, más que su rebelión, lo mantenía encadenado, porque amar significaba rendirse, y la rendición aún le dolía más que las tinieblas. Cierta noche, mientras Cael soñaba, algo peculiar ocurrió. Una brisa cruzó su choza y una voz sin cuerpo lo despertó. No era la del ángel caído ni la del Creador. Era algo nuevo, una mezcla de ambas, suave como promesa y firme como mandato. Construye con tus manos lo que fue perdido, y haz del polvo un altar para mi regreso. Cael se levantó antes del amanecer. Con piedras y fuego comenzó a edificar una torre que no alcanzaría el cielo, sino el corazón. A su alrededor nacieron comunidades que aprendieron a orar sin miedo y a trabajar con esperanza. Así nació la semilla de lo que siglos después sería llamado fe, no la del poder ni la del temor, sino la fe que transforma lo invisible en fuerza, la fe que uniría al hombre y al cielo, aunque los siglos la cubrieran con nombres distintos. Y en su acto silencioso, sin saberlo, Cael encendió en el horizonte la primera luz del perdón. Con los años, el nombre de Cael comenzó a cruzar valles y montañas. Donde quiera que llegaba, la tierra reverdecía como si lo invisible respondiera a su paso. Algunos lo llamaban profeta, otros apenas el sembrador, pero él nunca se atribuyó poder alguno. Decía: «No traigo la voz del cielo, solo el recuerdo de lo que el cielo dijo una vez». Su mensaje era simple:
pero profundo, que el amor y la caída no son opuestos, sino parte de un mismo regreso. Enseñaba que cada lágrima sincera abre un camino hasta el corazón de Dios, y que los hombres fueron creados no para merecer, sino para recordar. Las generaciones que le siguieron levantaron hogares alrededor de la torre que él edificaba. Allí nacieron las primeras oraciones que no eran súplicas, sino gratitud. Cael no habló de religión ni de ley, habló de reconciliación, de aprender a mirar el cielo sin miedo, incluso cuando parecía vacío. Una noche, cuando el fuego danzaba frente a su pueblo, Cael contó una historia que nadie olvidaría. Hubo una vez una luz que cayó del cielo, dijo, no porque fuera débil, sino porque amó demasiado su propio reflejo. Su caída no fue castigo, fue una lección, porque incluso la oscuridad más profunda conserva un destello del origen. Si alguna vez ves la sombra, no la maldigas, ilumínala. Sus palabras viajaron muy lejos, alcanzando corazones que ni él conocería. Y mientras esa fe nueva crecía, en los confines del abismo, Auriel las escuchó también. Aquella noche, las sombras comenzaron a moverse alrededor de su dominio. Voces antiguas lo llamaban Rey del Vacío, pero en su interior, algo se quebró. Hacía milenios no escuchaba su nombre verdadero. El eco de la voz de Cael lo atravesó como una herida y una promesa. No la maldigas, ilumínala. Auriel cayó de rodillas en su propio reino de tinieblas, no por impotencia, sino por cansancio. El fuego que una vez lo mantenía altivo comenzó a apagarse, y en su interior sintió por primera vez lo que el Creador había puesto también en los hombres: la nostalgia del amor que no exige, que no domina, que simplemente espera. ¿Serás capaz de perdonarme?, susurró al vacío, mirando el fulgor lejano de las estrellas. El silencio que siguió no fue castigo, sino respuesta. En ese silencio, Auriel comprendió lo que Cael había entendido años atrás: que el perdón no desciende, nace dentro. Y cuando esa comprensión lo tocó, una lágrima ardiente cayó desde sus ojos. Al tocar la oscuridad, esa lágrima encendió un resplandor tenue que iluminó su morada. No era redención aún, era esperanza, y en su chispa, por primera vez, el equilibrio comenzó a restaurarse. En la tierra, Cael veía el amanecer con la serenidad de quien había cumplido su propósito. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también que cada vida encierra un plan mayor que su propio final. Miró al cielo y dijo en silencio: el amor que se perdió ha comenzado a recordarse. Quizás eso sea todo lo que vinimos a hacer. El sol lo bañó en su último resplandor, y Cael sonrió, porque entendió que el paraíso no estaba arriba ni atrás, sino despierto en los corazones que aprendieron a amar, incluso después de caer. El día amaneció sereno. El sol parecía más cercano, más cálido, como si en su brillo hubiera una sonrisa invisible. Cael, ya anciano, caminaba despacio por los campos que antes fueron desierto. A su paso, la hierba crecía, y el aire parecía vibrar con la paz de lo que está por cumplirse. Sentía que el mundo respiraba distinto, más profundo, más consciente. Elia había partido tiempo atrás, dejando tras de sí la herencia del amor humilde. Cael había aprendido a vivir entre el recuerdo y el presente, sabiendo que cada persona, por pequeña que fuera, portaba una chispa del Edén. Él mismo se había convertido en puente, entre un cielo que parecía callar y una humanidad que, poco a poco, aprendía a hablar con el alma. Aquella mañana, mientras el viento jugaba con sus cabellos grises, sintió una presencia. No era humana ni celeste, era el silencio hecho forma. Por primera vez, tenía voz. Cael, susurró la brisa, lo que enseñaste no nace ni muere contigo. Él miró alrededor sin miedo. ¿Eres tú? La voz respondió, no desde fuera, sino desde dentro. Soy el principio que permanece en lo que siembras.
Todo amor que se entrega vuelve a mí, aunque el mundo no lo sepa. Kael cayó de rodillas. Lágrimas puras recorrieron su rostro. Comprendió que nunca había sido olvidado, que el silencio de Dios no era ausencia, sino espera. Cada acto de compasión, cada perdón ofrecido, había sido su lenguaje. El cielo entonces pareció abrir un sendero de luz sobre él. No era resplandor cegador, sino un brillo suave, como una caricia. Kael suspiró, y en ese aliento su cuerpo se fue disolviendo lentamente en aire y luz, como una semilla que vuelve a la tierra. Su último pensamiento fue un susurro. El paraíso ha vuelto, donde dos corazones eligen amar. En el abismo, Auriel sintió aquel instante como un llamado. La luz que ascendía desde la tierra cruzó su reino oscuro y lo envolvió. No lo quemó, no lo humilló, solo lo recordó. En esa memoria sintió el rostro del Creador, no como juez, sino como Padre. «Padre», murmuró Auriel por primera vez desde su caída. «He conocido la soledad que elegí, y he visto en el hombre lo que yo no supe ser, esperanza». El silencio que siguió fue eterno, pero en ese silencio comprendió su redención. No fue devuelto a la luz, ni restaurado en su antigua gloria, pero dentro de su sombra algo resurgió. Paz. Por fin descansaba. Desde entonces, el cielo y la tierra respiraron en armonía por un breve tiempo. Las estrellas brillaban con un color más dorado, y los hombres soñaban con jardines donde no había temor. Los hijos de Kael recordaban su enseñanza, transmitida como un secreto, que cada acto de amor era una llave, y cada perdón una puerta, y así el ciclo se cumplía. La caída daba paso al regreso, el silencio a la comprensión, y la distancia al reencuentro, porque al final, todo el universo tenía un solo propósito: volver al principio, al amor que lo había hecho todo posible. Y desde entonces, dicen que cuando alguien perdona, una flor invisible florece donde antes hubo sombra, recordándole al cielo que la humanidad aún busca su origen, y que la historia jamás contada sigue escribiéndose en cada alma. Pasaron generaciones. El nombre de Kael se convirtió en canción, en fuego, en susurro. Nadie recordaba cómo lucía su rostro, pero su mensaje sobrevivía en cada gesto de bondad, en cada mano que elegía sanar en lugar de herir. Aquella torre que él había construido con piedras y fe ya no existía, pero en su lugar se levantaban corazones despiertos, capaces de reconocer la voz del Creador en todas las cosas. Los hombres habían aprendido a mirar el cielo sin miedo. No esperaban rayos ni milagros, sino señales pequeñas, el sonido del viento, el latido de un niño, la mirada de un amigo. Cada una era un recordatorio de que la presencia divina nunca se había ido, solo había cambiado de forma. Con el paso del tiempo, las aldeas se transformaron en ciudades y las generaciones en civilizaciones. Algunas olvidaron, otras recordaron, pero en todas vibraba algo que Kael había dejado grabado en lo invisible, una inquietud sagrada, el llamado a regresar. En los cielos, el Creador contemplaba el fluir de su creación con la paciencia del que sabe que todo fin es también principio. Desde aquella distancia sin distancia, habló por última vez a la totalidad de lo existente, no con voz ni trueno, sino como una luz silenciosa que descendió sobre el corazón de todos los seres vivos. Yo no os castigué con el tiempo, habló el amor eterno. Os bendije con la oportunidad de recordar. No os expulsé del paraíso, os invité a construirlo dentro de vosotros. Cada lágrima que habéis derramado formó ríos en mi alma. Cada acto de amor que ofrecisteis encendió mi eternidad. No buscáis volver a mí, porque nunca dejé de habitaros. En ese instante, la humanidad sintió una paz que ninguna palabra podía traducir. No hubo milagros ni resplandores, pero el aire se llenó de una verdad sencilla. El cielo no estaba arriba, estaba entre ellos, y cada vida, incluso la más rota,
era una forma de oración que sostenía el universo. Mientras tanto, en lo profundo del antiguo abismo, Auriel, el hijo de la aurora, levantó sus ojos por primera vez en 1000 generaciones. El fuego en su pecho era ahora tenue, pero limpio. Comprendió que el perdón no lo devolvía al cielo. Lo convertía en puente entre la sombra y la luz. Padre, susurró, si el hombre ha aprendido a amarte desde el dolor, quizás aún haya esperanza para mí. Y en ese momento, una brisa cruzó su reino oscuro. No trajo palabras, solo un silencioso sí. Fue suficiente. El universo sintió un leve temblor, no de caos, sino de armonía. Una vibración que unía lo que había sido separado desde el principio. Lo divino y lo humano se reconocían al fin. En la tierra, un niño miró hacia el cielo y preguntó a su madre, ¿dónde vive Dios? La madre sonrió, acariciando su cabello. Aquí, respondió tocándole el pecho, donde empieza todo a amanecer. Y así, la historia jamás contada de la Biblia se cerraba para comenzar de nuevo. Porque lo eterno nunca termina, solo cambia de forma para seguir amando. El universo respiraba en calma. Nada quedaba del principio y, sin embargo, todo principio seguía vivo. Las estrellas eran las mismas que observaron a Adama y Elia, pero su brillo ahora contaba una verdad más profunda, que incluso después de la caída, la luz siempre encuentra un camino para regresar a sí misma. Desde lo alto, el Creador contemplaba el tejido del tiempo. Cada hilo, cada alma, formaba parte de un telar sagrado que entrelazaba sombra y claridad, pérdida y redención, y comprendió que el amor, esa fuerza silenciosa que había encendido todo, había cumplido su propósito más sagrado: enseñar a la creación a amar también en la distancia. Las generaciones de hombres seguían caminando, recordando a su modo. Algunos buscaban en templos, otros en la ciencia, otros en la ternura, pero sin importar el sendero, todos tocaban de algún modo el mismo misterio, que dentro del corazón late un jardín que nunca fue cerrado. Auriel, el que cayó, ya no era enemigo ni ángel, sino parte del equilibrio. En su silencio habitaba la comprensión. Había aprendido que hasta el destierro puede ser un camino de regreso. Su luz, antes rebelde, ahora era suave, casi humana. Desde su sombra, cuidaba los pasos de quienes se atrevían a amar, porque en cada uno veía el reflejo del perdón que lo alcanzó. El Creador, el hombre y el ángel. 3 reflejos de la misma historia: creación, pérdida, redención. Porque aquello que un día se rompió por la libertad fue reparado por la elección del amor. Y así, la voz eterna habló por última vez al universo, no para concluir, sino para sellar el ciclo. Yo soy en ustedes, y ustedes son en mí. Lo que comenzó con un suspiro no termina con silencio, sino con canto. El paraíso no fue un lugar, sino el reencuentro de todo lo que amé. Ese canto se expandió más allá del tiempo. Las estrellas respondieron con su propia melodía. Las aguas danzaron, los vientos tejieron nombres, y la humanidad, en su imperfecta belleza, volvió a sentirse parte del todo. Desde ahí, la historia siguió escribiéndose, no en libros, sino en actos de compasión, no en milagros que dominan, sino en gestos que redimen. Cada sonrisa, cada perdón y cada lágrima se volvieron capítulos nuevos del mismo relato eterno. Y quizás, cuando el final del tiempo llegue, el universo solo escuchará ese eco conmovido que lo inició todo. Un suspiro de amor creando la vida, y otro devolviéndola a su fuente. Porque la historia jamás contada de la Biblia no era del cielo, era del corazón. Y el corazón, incluso cuando olvida, siempre recuerda el camino de regreso al amor que nunca se ha ido. Quizás la historia no terminó con la caída, ni con el destierro. Quizás desde entonces, el cielo solo ha estado esperando que recordemos. Cada vez que elegimos amar, perdonar o tender una mano,
reconstruimos un pedazo del paraíso perdido dentro de nosotros. No necesitamos mirar hacia arriba para encontrar a Dios. Basta cerrar los ojos, respirar y reconocer que su voz aún vive en el silencio de nuestro corazón. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Que más almas recuerden que el amor nunca se ha ido, solo espera ser elegido nuevamente. Y si quieres seguir viajando conmigo en estas historias que despiertan el alma, suscríbete al canal. Juntos, sigamos encendiendo la luz que un día nos fue confiada.